Muy buenas noches, queridos hermanos, ¿cómo están? Les mandamos un cariño grande a la distancia. En esta noche vamos a poder compartir juntos de las alabanzas a nuestro Dios y también escuchar su palabra. Nos acompaña en esta oportunidad nuestro hermano Eduardo Cartea Millos, de la iglesia en calle Rubén Darío, Munro. Es un hermano muy preparado en el estudio bíblico, licenciado en teología. Ha escrito varios libros cristianos, entre los cuales está el que se llama Que nadie tome tu corona, un estudio del Tribunal de Cristo, y también participado en varias conferencias bíblicas y ha confeccionado material del Instituto Jorge Müller. Así que es un hermano muy estudioso y enseñador de la palabra para que podamos hoy aprovechar y escuchar el mensaje de Dios. Vamos a orar antes de empezar nuestra reunión. Oremos. Dios amado, te agradecemos porque en esta noche podemos abrir tus escrituras, poder también disfrutar de la alabanza a tu nombre, Señor. Te agradecemos por Eduardo, que hoy nos ha compartido, Señor, el mensaje de la palabra a través de un video, Señor, y poder escuchar tu mensaje. Queremos encomendar toda esta reunión en tus manos y así, Señor, pedirte que la bendigas. Te agradecemos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Insas
su amor confiamos, hay descanso y bien. No tengo nada para ofrecer, nada que te pueda sorprender, solo un corazón quebrantado una y otra vez. Y no hay nada que me enamore más, nada que me apasione más, solo tu presencia, solo tu mirada me hace suspirar. Me inclino ante ti, Rey que perdona multitud de errores. Me inclino ante ti, digna eternamente, digna, impresionante y digna. Solo ante ti yo me inclino. Señor Jesús, tú eres digna eternamente, digna, impresionante, digna. Solo ante ti yo me inclino. No tengo nada para ofrecer, nada que te pueda sorprender, solo un corazón quebrantado una y otra vez. Y no hay nada que me enamore más, nada que me apasione más, solo tu presencia, solo tu mirada me hacen suspirar. Me inclino ante ti, Rey que perdona multitud de errores. Me inclino ante ti,
¿Cómo están, hermanos? Es un gusto para mí poder compartir con ustedes este espacio virtual para poder considerar, meditar sobre la palabra del Señor. Quiero llevarles a un pasaje en 1 Juan, el capítulo 3 y los 3 primeros versículos. Leo en la palabra del Señor: Mirad cuál amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios. Por esto el mundo no nos conoce, porque no le conoció a Él. Amados, ahora somos hijos de Dios, y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser. Pero sabemos que cuando Él se manifieste, seremos semejantes a Él, porque le veremos tal como Él es. Y todo aquel que tiene esta esperanza en Él, se purifica a sí mismo, así como Él es puro. Juan el apóstol es un anciano ya, y desde la cumbre de sus años escribe a los creyentes con una actitud de pastor, paternal, usando términos muy cariñosos. Usa hijitos, amados, hermanos. Y hoy, a través del paso de los siglos, nos llegan a nosotros estos versículos preciosos que yo quisiera compartir, considerar con ustedes y extraer de ellos la enseñanza enorme que tiene allí la palabra del Señor. En realidad, el párrafo debería comenzar en el versículo 28 del capítulo 2, del capítulo anterior, que dice: Y ahora, hijitos, permaneced en Él, para que cuando se manifieste, está hablando del Señor Jesús, tengamos confianza, para que en su venida no nos alejemos de Él avergonzados. Si sabéis que Él es justo, sabed también que todo el que hace justicia es nacido de Él. Juan está vislumbrando el anhelado día de la venida del Señor y exhorta a sus hijos en la fe y también a nosotros a permanecer fieles y a vivir en rectitud, en pureza, en amor hacia aquellos que son nuestros hermanos. Así, en el día del Señor, cuando Él se manifieste, a los suyos tendremos confianza y estaremos cerca de Él. Miremos el desarrollo del pensamiento del apóstol. En estos versículos, Juan nos dice a los creyentes lo que somos ahora, lo que seremos y también lo que deberíamos ser. En primer lugar, lo que somos. Dice la Escritura: mirad cuál amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios. Por esto el mundo no nos conoce, porque no le conoció a Él. En estas palabras, Juan nos está hablando del amor que Dios nos ha dado, y la expresión es de asombro. Mirad cuál amor nos ha dado el Padre. En otras palabras, fíjense qué amor tan sublime. En el idioma original se podría traducir con estos términos: miren qué clase de amor tan especial y fuera de este mundo el Padre ha derramado sobre nosotros. Es una expresión que ocurre pocas veces en el Nuevo Testamento.